el Señor os muestra cómo expulsaba a los demonios, enseñaba a las gentes y curaba todo tipo de enfermedades. Estaban como ovejas sin pastor. Y entonces les dice Jesús: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pedidle al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. La mies es mucha, hijos míos. Os necesitan muchas almas, os esperan. Están deseosas de que les transmitáis mis enseñanzas, de que os ocupéis de sus almas. Es un inmenso y maravilloso panorama el que se os presenta delante. Os transmito mi fuerza, os transmito mi luz. Alzad esos corazones hacia el Señor. Y hoy, decidle en el silencio de la oración: Padre mío, tú eres el buen pastor que cuidas de tus ovejas. Has dado tu vida por ellas y por mí, indigno siervo tuyo. Me has dado tanto que no sé cómo devolverte tanto amor y tanta dedicación. No puedo guardarme aquí dentro este tesoro inagotable de gracias. Por eso debo ir a mi hermano y llevarle todo lo que tú me has dado. Sabes que solo no puedo. Acompáñame en esta empresa, que solo es tuya y no es mía. Antes, perdóname todo el mal que te he hecho, mis descuidos, mis faltas de amor, mis egoísmos. Ya no me pertenezco. Soy tuyo y así quiero seguir el resto de mi vida. Cuenta con mis manos y con toda mi persona para dar amor donde no lo hay, para servir y no pedir nada a cambio, para olvidarme de mí mismo, solo pensando en agradarte. Señor, enséñame a amarte. Buen ladrón. Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: ¿acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: ¿ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros en verdad estamos justamente porque recibimos lo merecido por nuestras obras. Pero éste no ha hecho ningún mal. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hijos, conmovedora es esta escena de la pasión de mi Hijo. La gente estaba allí mirando. Qué distinto sería el corazón de cada uno de aquellos hombres. Cuando se mira la cruz y al crucificado, se puede despreciar, porque el corazón está tan alejado de ella que solo ve allí algo inútil, incomprensible, absurdo y se desprecia. Se puede huir por cobardía, porque al ver tanto amor y sufrimiento, el alma piensa que nunca podrá convivir con el dolor y desea llenar sus días
de esa felicidad ficticia que se acaba rápidamente. Se puede tener una actitud indiferente, porque el alma está tibia y no comprende el amor de Dios, ya que su vida está imbuida en sí misma y en su yo, tan arraigado que no le hace ver ese nuevo horizonte que se le presenta, la salvación de su alma. Y se puede también mirar y ver todo lo que allí está ocurriendo y tener esa actitud de arrepentimiento y de ganas de cambiar, al ver el amor que el Señor derrocha en cada alma que desea acercarse a Él. Esta actitud es la que llega directamente al corazón del Señor. Es como el buen ladrón. Ve al Señor allí crucificado. Se da cuenta de la serie de insultos y desprecios que está recibiendo. Pero él se mantenía en silencio. Lloraba por aquellas almas. Dimas, el buen ladrón, se da cuenta porque su alma es noble, y al arrepentirse y ver sus pecados, reconoce a Jesús como el Mesías que venía a salvarlo. Cuando se dirige a Él, no le pide que acaben sus sufrimientos. Lo que le pide es: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él sale en defensa del Señor, porque se da cuenta que Él sí ha cometido pecados y se merece ese castigo, pero el Señor no. Y además ve en Él esa actitud de perdón, de amor, incluso con Él, al decirle: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se ganó el cielo en el último momento de su vida. Vosotros, hijos míos, ganaros el cielo. Buscad la humildad que os lleve a Él. Esa es la actitud con la que se gana el corazón del Señor. Ahora quiero que vayas allí. Ya ha llegado la noche, porque el cielo se oscureció. Contempla la escena, hijo mío. ¿Qué llevas dentro de tu corazón? ¿Desprecio, cobardía, indiferencia, arrepentimiento, amor por Él, ganas de cambiar tu vida? En esas cruces hay 3 hombres condenados por diferentes causas, y su actitud es completamente diferente. El Señor dando su vida por salvar tu alma, dándote todo su amor. La de Dimas, que recibe esa salvación para su alma, por su gran arrepentimiento, y la del mal ladrón, que la desprecia. Él acoge a todos y les da las mismas oportunidades, como a ti, hijo mío, que te espera siempre con los brazos abiertos, sin pedirte nada, solamente que confíes en Él, que le pidas perdón y que te abandones en sus brazos, así como Dimas, el ladrón arrepentido, robarás el corazón del Señor y heredarás el cielo.